Muy buenas noches a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio de Romanos. La semana pasada estuvimos compartiendo los primeros 13 versículos, en donde Pablo empezó a hablar de cómo realmente debemos vivir para tener victoria contra el pecado, para tener victoria contra esa naturaleza misma que sigue estando dentro de nosotros, más bien, ya que estamos aún en un cuerpo corruptible que se revela siempre contra Dios. ¿Cómo vencer eso? Porque recordemos, en Romanos 7, él se sentía inclusive miserable, porque aún queriendo hacer lo bueno, terminaba haciendo lo malo. Él quería hacer las cosas por su propia fuerza, agradar a Dios, pero era imposible. Siempre terminaba fallando y se sentía derrotado. Pero termina el versículo 25 con una esperanza al decir: doy gracias al Señor Jesucristo, por medio del cual ahora él se daba cuenta que sí podía vivir una vida victoriosa contra el pecado, contra Satanás. Entonces, él empieza hablando, estos primeros 13 versículos que habíamos desarrollado, de cómo debemos vivir realmente para tener la victoria en Cristo. Y hablaba de una vida en el Espíritu, de una vida cultivada realmente en el Señor, haciendo realmente su voluntad, viviendo realmente para el Señor y creciendo en lo espiritual. Podíamos realmente vencer a a ese pecado que mora en cada uno de nosotros por medio de nuestro cuerpo corruptible. Entonces, él enseñaba que si vivimos en el Espíritu, ya no hay ninguna condenación para nosotros. Que si vivimos conforme al Espíritu, tendremos paz y vida. Pero también habló de que si vivimos conforme a la carne, no podemos agradar a Dios. Si vivimos conforme a la carne, eso equivale a una condenación a muerte. Y realmente tenemos que tener en cuenta que cada cosa que hagamos tiene consecuencias. Y no podemos decir que vivimos realmente para Dios si seguimos deleitándonos en los deseos de nuestra carne. Entonces, después nos da una esperanza también el apóstol Pablo en el versículo 11, de que realmente si el Espíritu Santo mora en nosotros, si vivimos para Dios, Él nos va a levantar un día de la tumba. Si es que Cristo aún no viene en nuestra vida, estando en este mundo, si morimos, tenemos la esperanza de que Él nos va a resucitar de la tumba y vamos a vivir eternamente con nuestro Señor. Entonces, así iba desarrollando Pablo hasta el versículo 13 y continúa toda esta enseñanza de vivir en el Espíritu desde el versículo 14 y vamos a desarrollar hasta el versículo 27, donde Pablo sigue hablando realmente de esta enseñanza de cómo vivir para agradar a Dios y cómo podemos vencer y cómo podemos ser más que vencedores, como dice en el versículo 28, que también más adelante vamos a estar desarrollando. Entonces, para entrar al contexto, vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 14 al 27. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será librada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios,
porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, por la esperanza que se ve. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él es que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, como decíamos, Pablo continúa su enseñanza de la vida en espíritu y sigue añadiendo nuevas verdades que nutren aún más esta revelación que el Señor le da de una vida en victoria, de una vida realmente que se vive para el Señor conforme al Espíritu Santo. Como decíamos, aquí continúa haciendo lo mismo que vimos en la clase anterior, de que Pablo no solamente muestra lo bueno que es para nuestra vida, para el cristiano vivir en el Espíritu, sino que también muestra las consecuencias, lo malo que es no vivir en el Espíritu, vivir conforme a la carne. Y que también eso demuestra quién verdaderamente es hijo de Dios y quién no lo es. Por eso, la semana pasada estábamos desarrollando el versículo 5, donde decía, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Allá habíamos aprendido de que no todos los que vienen a la iglesia realmente van a ser hijos de Dios o verdaderos cristianos. Eso se va a ver por sus frutos. Si una persona que es verdaderamente hijo de Dios va a buscar realmente las cosas del Señor y le va a agradar hablar de las cosas del Señor. En cambio, aquel que no es verdaderamente cristiano, genuinamente hijo de Dios, siempre va a estar más interesado en hablar de cosas más seculares, y cuando hablemos de cosas espirituales le va a parecer algo tedioso o aburrido. Entonces, también Pablo nos había enseñado de que por el fruto de las personas podemos saber quién realmente está interesado en las cosas celestiales y quién solamente en las cosas terrenales. Entonces, no todo aquel que viene a una iglesia, que inclusive puede cantar, puede escuchar la palabra, va a ser genuinamente un cristiano. Eso lo va a demostrar siempre su comportamiento, su testimonio, cómo realmente se manifiesta cuando se habla de las cosas de Dios y así sucesivamente. Entonces, acá Pablo continúa su enseñanza desde el versículo 14 de todo lo que es vivir en el Espíritu, y empieza diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El versículo 5 decía, de Romanos 8, porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y acá podemos añadir o podemos conectar con ese versículo 6, el versículo 14, diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, esa es la verdadera evidencia. Aquel que realmente ha recibido al Señor genuinamente, se tiene que ver un cambio en su vida, tiene que haber un crecimiento. Pero si pasan los años, sigue siendo la misma persona que era que conoció a Jesucristo, no crece en la iglesia, no se compromete en cosas espirituales, no muestra realmente una madurez, un crecimiento en la madurez espiritual, entonces aquella persona no es verdaderamente un hijo de Dios, porque un verdadero hijo de Dios va a crecer, va a continuar aprendiendo cosas nuevas, va a mostrar realmente cambios en su vida y va a mostrar realmente cosas diferentes a lo que era cuando conoció a Jesucristo. Por eso dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, tenemos que realmente ver nuestra condición,
¿realmente somos hijos de Dios? Y eso tenemos que analizar, examinarnos cada uno de nosotros. ¿Realmente nos importan las cosas de Dios? ¿Realmente lo que yo era años atrás, hubo un cambio en mi vida o sigo siendo la misma persona? Entonces, que podamos tener esa humildad de reconocer si no hemos mejorado y no ser orgullosos, sino que entregarnos realmente a Dios y clamar al Señor que nos ayude a cambiar eso, que podamos comprometernos a eso. Porque si no vivimos en el Espíritu, entonces no vamos a poder experimentar las cosas del Señor, que es su gracia, que es su justificación. Como decía el versículo 1 de Romanos 8. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que andan, dice, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, queremos tener realmente una vida donde podamos recibir el regalo de Dios, la gracia del Señor, debemos vivir conforme al Espíritu. Queremos ser salvos de la condenación, tenemos que vivir conforme a lo que Dios nos pide a través de su palabra. No como a nosotros nos parece, porque no somos nosotros los que ponemos la condición de cómo seguir a Dios, sino que es el Señor el que pone los requisitos, las condiciones. Como decía Jesús, aquel que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, debe tomar su cruz cada día y seguirme. Entonces, Jesús es el que pone el requisito, que pone los límites, los estándares, no nosotros. Y si queremos realmente seguir a Jesús, vivir para Él, tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo por Él. Como decían los discípulos, nosotros sí lo dejamos todo por ti. Y el Señor realmente le decía a ellos que ellos iban a tener aún mucho más, no solamente acá en la tierra, sino en los cielos, bendiciones de parte del Señor, porque realmente estuvieron dispuestos a dejarlo todo por el Señor. Y un verdadero hijo de Dios va a estar dispuesto a dejar todo por el Señor, dejar todo lo que era, todo lo que le agradaba de ahora más para vivir conforme a lo que agrada a nuestro Dios. Entonces, así dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, si realmente recibimos el favor del Señor, la gracia de Dios, la salvación, no podemos seguir viviendo en temor de estar otra vez en una condición de estar perdido o de perder nuestra salvación, sino que si genuinamente venimos al Señor, podemos estar confiados de que Él, la buena obra que va a empezar en nosotros, lo que empezó en nosotros, la va a continuar. Y tenemos la garantía del Espíritu Santo que dice que Él las arras para nuestra redención, para el día de nuestra redención. Entonces, un verdadero cristiano no solamente vive ahora para el Señor, sino que tiene la certeza, la seguridad de que puede descansar tranquilamente en el Señor, de que Él tiene el control de todas las cosas, de que puede confiar, como dice en el versículo 11 de Romanos 8, de que si el Espíritu Santo que mora en nosotros, que levantó a Jesús, podemos estar confiados de que así como levantó a Jesús de los muertos, también nos va a levantar a cada uno de nosotros. Entonces, un verdadero cristiano no puede vivir en temor, en duda, sino que puede estar confiado en que realmente el Señor tiene el control de todas las cosas. Por eso dice, no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino que dice, hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Señor nos adoptó como hijos suyos, porque era algo que no merecíamos, era algo que era imposible por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios méritos recibir. Pero el Señor lo hizo posible a través de su sacrificio en la cruz. Y si creemos en Jesús, si le recibimos como nuestro Señor y Salvador, entonces Él hace posible que seamos sus hijos, nos adopta como hijos suyos, aun cuando nosotros éramos pecadores, estábamos condenados. Por su amor, por su misericordia, podemos ser adoptados hijos suyos y podemos ser llamados realmente hijos del Señor. Y nosotros podemos clamar con confianza, Abba, Padre,
podemos referirnos o dirigirnos al Señor, a nuestro Padre, con confianza y orar, hablar con Él y tener esa comunión, esa relación con el Señor. Así como Jesús enseñó, ustedes van a hacer esta oración de esta manera, y hablaba de dirigirse al Padre. Entonces, esa nueva relación era lo que molestaba a los fariseos, porque ellos siempre tenían al Padre como lejano, como distante, ¿verdad? No como esa relación genuina, tan cercana como Jesús mismo tenía con su Padre, y que nos revela que nosotros también podemos tener esa misma relación con el Señor. Entonces, podemos estar confiados de que hemos recibido realmente la adopción de hijos de Dios, que somos realmente hijos del Señor. Por eso decía el versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y tenemos que estar confiados, no tenemos que tener dudas realmente que somos hijos de Dios si vivimos en el Espíritu, si hacemos la voluntad de nuestro Dios. Y con confianza podemos decir, Abba Padre. Con confianza podemos, como dice en hebreo, entrar al trono de la gracia de Dios y poder orar y poder tener esa relación, esa comunión íntima con nuestro Dios. Antes estaba separado con un velo. Ese velo se rompió en dos cuando Jesús murió, y ahora tenemos acceso al lugar santo por medio de Jesucristo. Recordemos que antes el único que tenía acceso al lugar santísimo era el sacerdote, que tenía que llevar sobre sus espaldas todo el pecado del pueblo, y el Señor muchas veces perdonaba y el sacerdote podía salir salvo, con vida, y otra vez el Señor no perdonaba, entonces el sacerdote salía muerto por consecuencia de que el Señor no perdonaba la rebelión del pueblo. Entonces, hoy nosotros podemos acercarnos a ese trono confiadamente ante el Señor. Podemos ser realmente hijos suyos y estar delante del Señor. Tenemos ese privilegio, ese honor de estar delante del Señor y no ser condenados y no ser muertos ahí mismo por la gracia del Señor, sino que poder tener esa relación con nuestro Padre, esa comunión íntima. Entonces, ese es el regalo que el Señor nos da. Ya no tenemos ese espíritu de esclavitud. No recibimos un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu, dice, de adopción, por el cual podemos realmente clamar, Abba Padre, Padre nuestro. Podemos realmente estar seguros de que somos hijos del Señor. Versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo que mora en nosotros nos da testimonio de que somos hijos del Señor. De hecho, que el Espíritu mismo, el que mora en nosotros, es el que nos quebranta, el que siempre nos disciplina, nos corrige, nos redarguye de pecado cuando nos desviamos, para que volvamos al camino correcto. El Espíritu Santo no solamente es la garantía de nuestra salvación, no solamente es aquel que trajo a nuestra vida la salvación, que nos convenció de pecado. El Espíritu Santo también es el que obra a través de nosotros, porque mora en nosotros y nos corrige, nos redarguye, nos guía siempre a Dios. Por eso dice que da testimonio de que somos hijos de Dios. Si realmente no tuviéramos el Espíritu Santo en nuestra vida, cuando hiciéramos algo malo, no seríamos quebrantados, no seríamos confrontados, no nos sentiríamos mal por nuestro pecado. Pero el hecho de que a veces por cosas de nuestra vida nos descuidamos y hacemos algo que al Señor no le agrada, el hecho de que nosotros en ese momento nos sintamos mal, triste, acongojado, es porque realmente el Espíritu Santo mora en nuestra vida y nos confronta, nos redarguye de pecado. Entonces, eso es un testimonio vivo de que realmente el Espíritu Santo está en nosotros. Y ese el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, tenemos la confianza de que somos hijos del Señor y que cada vez que podamos estar en una situación en donde por algún descuido nos apartemos del Señor o hagamos algo que sabemos que no está bien, el hecho de que sintamos una confrontación, una exhortación, un quebranto en nuestro corazón, es porque el Espíritu Santo mismo está obrando eso en nuestra vida. Y quiere decir que el Espíritu Santo está
en nosotros. Porque genuinamente, por nuestra propia fuerza, por nuestra propia naturaleza, es imposible que podamos sentir todas esas sensaciones en nosotros si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros. Entonces, tenemos ahí el Espíritu Santo que siempre opera a través de nosotros, que siempre lo hace para nuestro bien. Dice el versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Así que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como decía Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo es el que vive ahora a través de mí. Y ahora todo lo que yo lo hago para la gloria de Dios. Entonces dice, si somos hijos, también somos herederos. Después añade, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué sería padecer juntamente con Él? Vivir realmente la vida que Él vivió y saber que eso también puede conllevarnos a sufrir lo que Él sufrió, el rechazo que Él sufrió, la persecución que Él sufrió. Pero si realmente amamos a Dios, vamos a estar dispuestos a tomar nuestra cruz todos los días y seguirle. Y estar dispuestos a pasar todo por causa del Señor. Y si realmente tenemos esa predisposición, entonces podemos estar seguros de que somos hijos suyos y que somos coherederos juntamente con Él de la gracia de la salvación. Por eso dice, sí, hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Jesús fue glorificado después de su muerte a través de la resurrección por medio del Espíritu Santo. Una glorificación que realmente fue a nuestro favor, para que nosotros también, por medio de Jesucristo, seamos glorificados. Entonces, eso es lo que hace también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace darnos cuenta de que somos hijos de Dios, nos convence realmente que somos hijos de Dios, nos da realmente esa adopción por la cual podemos llamar a Dios Padre nuestro, y también da testimonio de que somos hijos de Dios y que somos coherederos con Cristo Jesús de la gloria, de la glorificación. Un día nuestro cuerpo va a ser glorificado y todo eso va a ser gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, porque Él también fue glorificado, pero no porque Él necesitara ser glorificado, sino por causa nuestra, para que nosotros a través de Él podamos recibir la justificación, el perdón, la salvación y la glorificación eterna. Entonces, dice versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Desde el versículo 19 al 22, Pablo usa el ejemplo de la creación. Primeramente dice que en el versículo 19, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. También la creación sufre todo a consecuencia de la maldad del pecado del hombre. Y en el versículo 20 añade diciendo, la creación fue sujetada a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa de la que sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será, dice, libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No solamente nosotros hemos sufrido a través del pecado condenación, sino también la creación misma, dice, sufrió estas consecuencias. Pero así también dice, como nosotros recibimos la esperanza de salvación, de la redención. Acá dice en el versículo 21, también acontecerá eso con la naturaleza, con la creación, porque dice el versículo 21,
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Inclusive la creación misma tendrá recompensa por medio de lo que Jesús hizo en la cruz. No solamente nosotros, también la creación dice va a ser librada. De hecho que tenemos esas promesas también en Isaías, después en Apocalipsis, de los cielos nuevos y la tierra nueva, donde todo va a ser vuelto, transformado, restaurado como lo era en el Edén con Adán y Eva antes de que el pecado entrara al mundo, que no solamente trajo condenación a nosotros, sino que también a todo ser viviente, a toda creación. Pero ellos también, dice, van a ser librados de esa esclavitud y van a recibir libertad gloriosa, así como los hijos de Dios. Versículo 22 continúa diciendo, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Inclusive la creación ha sufrido a lo largo de las generaciones todo lo que ha traído el pecado al hombre. No solamente la salvación, el pecado trajo condenación al mundo, a nosotros, sino que también a la naturaleza. Todos ellos están sufriendo también en consecuencia. Pero, así como ellos, dice, gimen, dice, a una con dolor de partos, hasta ahora, dice el versículo 23, también nosotros. Y no solo ella, dice, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso es lo que Pablo estaba hablando, de que si bien seguimos dando un cuerpo corruptible, eso va a ser una lucha constante en lo espiritual. Pero dice Pablo en el versículo 23, también un día vamos a ser redimidos. Ya fuimos redimidos espiritualmente, pero un día vamos a ser redimidos también en nuestro cuerpo. Vamos a tener un cuerpo totalmente diferente al que tenemos ahora. De un cuerpo corruptible tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible. Entonces, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros también, si bien tenemos esta vida, la salvación, la gracia del Señor, también tenemos la esperanza de un día que todo esto se termine. La injusticia, los dolores, el sufrimiento, todo aquello que trae el pecado. También lo que somos hijos de Dios, tenemos la esperanza de un día estar con Jesús, estar en la eternidad, libre ya de todo lo que nos rodea, porque si algo tenemos en común cada uno de nosotros es que vivimos siempre en un mundo lleno de maldad, lleno de injusticia, en que cada día tenemos adversidades y luchas que debemos afrontar. Pero nosotros mismos, en el fondo, tenemos esa esperanza, como dice Pablo, de que un día podamos ser redimidos, eternamente glorificados y estar en un mundo totalmente diferente al que vivimos hoy, en un mundo en donde Dios promete que ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor, ya no va a haber maldad. El pecado va a ser totalmente destruido y vivimos eternamente ya una vida plena con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, en el versículo 23, también nosotros mismos, dice, tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también, dice, gemimos dentro de nosotros, esperando, dice, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, hoy espiritualmente somos hijos de Dios, hemos recibido la adopción, pero un día vamos a ser totalmente hijos del Señor cuando estemos en comunión con nuestro Señor eternamente. Hoy estamos realmente con la bendición de la salvación, de la gracia, de la redención, pero un día eso va a ser plenamente completado cuando estemos eternamente con nuestro Dios, viviendo en comunión con Él, ya para siempre, sin ninguna maldad, sin ningún sufrimiento, sin ningún dolor, sino totalmente en paz, en alegría, en todo lo que es bueno. Entonces,
Eso es lo que dice Pablo en el versículo 23. Y lo que tenemos que tener siempre nosotros en mente. Porque a veces nos distraemos tanto en este mundo que olvidamos que este mundo no es realmente nuestro hogar. Es solamente como una especie de peregrinaje en donde vamos hacia un lugar mejor, a donde Dios nos promete que vamos a estar eternamente con Él y ya libre de todo lo que trae el pecado, que es la maldad, que es la injusticia, que es el dolor, el sufrimiento, y vamos a estar completamente con nuestro Dios en paz, en armonía y adorándole eternamente. Entonces, eso es lo que promete el Señor y lo que debemos anhelar nosotros. Versículo 24, ya estamos por terminar los últimos 4 versículos. Versículo 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nosotros creemos todo lo que el Señor nos dice, no porque lo veamos, no porque esté enfrente de nosotros, sino por la fe en sus promesas. Por eso dice que la fe es realmente la convicción, es la certeza de aquello que no vemos, de aquello que no está enfrente de nuestros ojos, pero sabemos que en un momento dado va a estar delante de nosotros, porque tenemos esa seguridad, esa certeza de que Dios va a cumplir su promesa. Por eso dice, la esperanza realmente que somos salvos es algo que nosotros lo creemos a través de la palabra del Señor. Como decía Jesús, bienaventurados aquellos que no me ven, que no me han visto y creyeron, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos en las promesas del Señor. Muchas cosas que vemos o que esperamos del Señor no es algo que tenemos delante de nosotros visible a nuestros ojos, sino que es algo que el Señor nos revela en su palabra y nosotros creemos. Nosotros creemos lo que el Señor dice en el versículo 11, que nos va a resucitar de los muertos a través del Espíritu Santo, así como lo hizo con el Señor Jesucristo. Creemos realmente que un día vamos a recibir esa adopción plena de ser hijo de Dios eternamente ya con el Señor. Creemos en un mundo realmente ya sin pecado, en un mundo totalmente de cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén. Todo eso nosotros creemos y esperamos con esperanza, porque estamos convencidos realmente de que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de todo lo que prometió. Entonces, nosotros, como dice el versículo 25, esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Justamente eso es lo que dice en Hebreos 11. 11:6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Si no tenemos fe en lo que Dios promete en su palabra, entonces no podemos agradarle. Y la fe, como dice en el versículo 1 de Hebreos 11, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque no lo veamos, estamos seguros de que eso va a suceder, que eso se va a cumplir, porque creemos en nuestro Dios, creemos que Él es justo y que Él cumple lo que promete. Versículo 26 y 27, para ir terminando, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué debemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces Pablo primeramente nos habló de cómo es vivir en el Espíritu, de cómo es vivir en la carne y sus consecuencias. Nos habló de la promesa del Espíritu Santo, del poder que Él tiene y lo que realmente puede hacer para glorificarnos, así como lo hizo con Jesús. Y ahora termina hablando también de lo que hace el Espíritu Santo a través de nosotros, de que gime a través de nosotros, de que busca realmente a través de nosotros esa comunión con Dios. Y dice que nos ayuda en cada situación. El Espíritu Santo no solamente vino para convencernos de pecado, para, digamos, darnos vida, para que podamos creer en el Evangelio. No solamente vino para mostrarnos toda verdad, sino que también dice, vino para ayudarnos, para fortalecernos,
para que en esos momentos de debilidad Él pueda estar ahí dándonos la ayuda que necesitamos para levantarnos. Por eso dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces no sabemos qué pedir, no sabemos realmente qué podemos orar, pero el Espíritu mismo es el que intercede por nosotros y nos encamina hacia lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Entonces, tenemos que confiar siempre en la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que confiar en que Él está ahí para ayudarnos. Y que aunque estemos pasando por momentos difíciles de debilidad, Él dice intercede por nosotros y está ahí para ayudarnos, para que podamos seguir firmes. Y después, terminando, dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo sabe realmente lo que necesitamos, sabe realmente lo que debemos pedir. Entonces, por eso es que debemos vivir en el Espíritu, debemos meditar en la palabra de Dios, orar, ayunar, buscar lo espiritual, crecer en ello, porque realmente si vivimos en el Espíritu y dependemos totalmente del Espíritu Santo, Él realmente nos va a guiar siempre a pedir aquello que agrada a Dios, aquello que realmente es bueno para nosotros. Entonces, podemos estar seguros de que Él siempre nos va a guiar hacia la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, así podemos ver otra vez en estos versículos cómo realmente es vivir en el Espíritu, qué es lo que realmente hace el Espíritu Santo a través de nuestra vida y todo aquello que realmente Él sigue haciendo en cada uno de nosotros, lo importante que es el Espíritu Santo para nuestra vida. Y más adelante vamos a estar desarrollando el versículo 28 de cómo realmente somos vencedores en Cristo Jesús, si vivimos en el Espíritu, si vivimos realmente haciendo la voluntad de nuestro Dios, si cultivamos nuestra vida cotidiana aquello que realmente puede fortalecernos en lo espiritual. Entonces, eso es lo que hemos desarrollado hoy y la semana que viene vamos a estar desarrollando ya el versículo 28. Entonces, hasta acá va nuestro estudio de esta noche. Que el Señor les bendiga.